la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Miguel Ángel Ordaz es académico y analista político, nos acompaña vía telefónica. Miguel, un gusto saludarte en el estudio. Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Igualmente, un gusto saludarlos. Miguel, bueno, pues para conocer tus comentarios sobre los resultados de la segunda etapa de capacitación de gobierno abierto y los avances que tú observas en materia de transparencia y gobernanza como como integrante de Participación Ciudadana 29. Bueno, mira, Juan, concluyó la primera etapa hace ya algunos meses. Organizaciones de todo el estado participaron en 5 grandes temas. El tema que se planteó por parte de las organizaciones de la sociedad civil en La Laguna fue el seguimiento al asunto de la deuda pública, de la deuda de Coahuila. Evidentemente, bueno, pues no hubo ningún avance en ese tema, salvo una información más o menos importante que al final de todo un proceso que dura casi 2 años, entrega la Auditoría Superior de la entidad. De ahí en más, fueron avances parciales en el caso, por ejemplo, de lo que se refiere a el río San Rodrigo en el norte de la organización Río San Rodrigo en el norte del estado, que estaban peleando estaban buscando que se atendiera el problema relacionado con un problema ambiental en aquella zona. En el caso del centro del país, el tema de la contaminación de mantos acuíferos. En el caso del centro de la capital, básicamente se desarrolló el tema relacionado con los problemas que hay en cuanto a todo lo que está relacionado con los servicios médicos, los servicios asistenciales que corresponden a los maestros del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Pero en términos generales diríamos que incluso con las organizaciones que participaron en el ámbito federal en la Ciudad de México, todo giró en torno a una táctica de dilación, una táctica de estimulación en donde pues prácticamente se perdió el tiempo. Incluso pudiéramos decir que a estas alturas existe la posibilidad de que este país sea sancionado, puesto que firmó un convenio con el organismo internacional para promover todo lo que tiene que ver con gobierno abierto. Habré de decirles que en el caso específico de lo que es el concepto, pues involucra a 3 partes: una parte de gobierno, una parte de sociedad civil y un enlace. El enlace lo atiende el organismo diríamos de acceso a la información de la entidad, o en el caso de lo que sucedió en el ámbito federal, pues el Instituto Nacional de Acceso a la Información. De ahí en más, pudiéramos decir que el avance fue muy pobre. En algunos casos se retiraron, como comentaban, en lo que se refiere a la Ciudad de México, y en otros pues aguantamos a ver si conseguíamos pues sentar del otro lado de la mesa a dependencias de gobierno que tuvieran que ver con asuntos y problemas que eran del interés de las organizaciones de la sociedad civil. Ahora bien, antier platicábamos aquí mismo en este espacio con el subdirector del IMCO, quien calificaba como una simulación los avances, entre comillas, que se han tenido en materia de gobierno abierto. ¿Qué opinas tú al respecto? Pues que tiene razón. La simulación se ha convertido en una táctica, diríamos, permanente del gobierno en México desde hace ya buen tiempo, para el efecto de atender asuntos en donde están involucradas las organizaciones sociales. Le dan largas a los asuntos, no tienen representaciones fijas, y por el otro lado, bueno, al menos en lo que sucedió con nosotros, ni siquiera firmaron el convenio. El convenio lo firmamos nosotros presentamos un documento firmado en donde queríamos saber, y me regreso al caso específico de la deuda, queríamos conocer nada más la historia de qué sucedió, quién decidió, cuándo inicia el proceso, quiénes fueron los que aprobaron, quiénes autorizaron, quiénes recibieron los recursos, a dónde fueron a parar. Es decir, queríamos contar una historia relacionada con la deuda, pero como comentaba,
esto giró en torno básicamente a prácticas dilatorias y una simulación muy marcada. Hablar de gobierno abierto es hablar de los 3 niveles, es decir, federal, estatal y municipal. Nos decía el subdirector del IMCO que, bueno, a nivel federal pues es una absoluta simulación. ¿Cómo calificarías tú los hechos en materia de gobierno abierto, de transparencia y gobernanza en los otros 2 niveles de gobierno, es decir, estatal y municipal? Bueno, mira, en el municipal apenas se inicia, en el caso de la entidad, salvo, como te comentaba, los casos del norte y centro del estado, apenas inicia. Hay una segunda fase que tiene que ver con un concepto que se desarrolló desde el principio. Habría de decirles que esta alianza para gobierno abierto se promovió a partir de la última parte, diríamos, de la parte final del gobierno de Felipe Calderón, en donde México formó parte de 9 naciones que iniciaron este proceso. Se ratifica por el gobierno que está por terminar y ahorita podría decirse que hay arriba de 100 países miembros que forman parte de esto. Y la segunda etapa tiene que ver con una tarea muy importante, y aquí sería muy importante que la audiencia de este programa pudiera involucrarse en un asunto que se denomina siguiendo al dinero. Esa es la segunda parte. Y la segunda parte pues obliga a conocimiento de estructuras, de procesos, a conocimiento de normas, todas ellas relacionadas con el dinero, relacionadas con el presupuesto, su planeación, su programación y su ejercicio. Entonces, me parece que la oportunidad ahí está. Y habría que aprovecharla porque con la experiencia que se tuvo, estaríamos participando, diríamos, a partir de no permitir lo que ya sucedió y de exigir, porque mira, no existe gobierno abierto si no participa la sociedad civil. Esa es una condición. Y por lo tanto, pues las promociones que se vienen haciendo por parte del órgano garante de información de Coahuila, pues me da la impresión de que más bien tienen que ver con el cumplimiento de una formalidad para reanudar el proceso, que con una intención efectiva de que las cosas empiecen a cambiar. ¿En qué consiste el gobierno abierto? Bueno, consiste en un proceso de creación conjunta o de definición conjunta entre gobierno y sociedad, relacionado con asuntos que se quieran atender, que se pretendan impulsar para que se resuelvan, o nuevos temas relacionados con el interés de una determinada comunidad. Entonces, derivado de esa circunstancia, diríamos que en el caso de la región, la participación tendría que ver en principio con siguiendo al dinero, y siguiendo al dinero pues está relacionado con los problemas más urgentes que ha vivido el municipio, sobre todo a partir de los últimos aguaceros, entre otras cosas. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué haría falta para romper ese paradigma de que gobierno abierto deje de ser una simulación? Pues en principio que se involucraran más organizaciones de la sociedad para esto, que es más, que se acercaran a P39 para que se les dé una plática sobre la experiencia vivida y sobre lo que consideramos no debe volver a suceder desde el punto de vista del proceso que implica pues una modificación de relaciones entre el Estado mismo y la sociedad, es decir, entre el gobierno y la sociedad, y a partir de ahí pues empezar a interesarse por conocer la parte estructural y funcional del gobierno relacionada con los asuntos que de manera directa o indirecta, mediata o inmediata, le afectan a cualquier vecino, diríamos. Uh-huh. Miguel Ángel, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Para preguntarte, se ha venido diciendo que hay un riesgo muy importante de que nuestro país salga de la alianza de gobierno abierto, precisamente por los incumplimientos, ¿no? Por esta simulación de la que se hablaba hace un instante. ¿Qué pasa como con el tema de transparencia? Finalmente muy vinculados.
que sí todos están de acuerdo, sí todos aplauden, sí todos quieren, pero al momento de la verdad, al momento de la realidad, pues se suma esas buenas intenciones. ¿Te parece a ti que hay un riesgo importante de que pudiéramos ser objeto de una expulsión de la Alianza de Gobierno Abierto en el mundo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí hay ese riesgo. Pero por otro lado también creo que pudiéramos empezar a discutir acerca de cómo transformar ese riesgo en una oportunidad. Y efectivamente los organismos garantes están interesados en promover la segunda etapa de gobierno abierto, pues no va a haber gobierno abierto si no está presente la sociedad civil para el efecto de empezar a discutir aquellos temas o asuntos que son de su interés. Uh-huh. Se me viene a la mente, por ejemplo, problemas tan serios derivados de los aguaceros en colonias como Promitec, por ejemplo, en donde ya desde hacía tiempo, un par de años más o menos, los vecinos de esos lugares que fueron afectados por intensas lluvias se acercaron a PC29 y empezaron a entender a enterarse básicamente de qué era lo que ahí se hacía y cómo se pudiera aquello traducir en acciones por parte de ellos para el gobierno. Me da mucho gusto que se haya constituido ya una organización por parte de ellos para atender ese asunto en lo particular, pero ese asunto en lo particular tendrá que ver también con otros, uh-huh, y a su vez aquellos con otros más. Es decir, si no nos involucramos como sociedad en asuntos que están directamente ligados con nuestro entorno, jamás vamos a conseguir que el gobierno nada más por sí o por la existencia de un plan o de un programa atienda a aquellos asuntos. Ajá. Ahora, ciertamente que la participación del ciudadano en el control del ejercicio del poder en el país es fundamental para que realmente gobierno abierto tenga sentido. ¿Te parece a ti que lo que promueve ahora el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en función de las consultas es un ejercicio que pudiera fortalecer la intención de realmente seguir participando en la alianza de gobierno abierto? Bueno, me parece que no queda encuadrado en eso, porque la consulta es una cosa muy distinta a lo que promueve este proceso de alianza para gobierno abierto. ¿Sí? La consulta, bueno, todos ustedes conocen los resultados, se enteraron del procedimiento, y pues no es vinculante y además pues no estaba ajustado a normas elementales o a procedimientos técnicos básicos que tienen que ver con formas de participación. Entonces, creo yo que el gobierno abierto va más allá de asuntos relacionados con consultas. Tiene que ver específicamente con la identificación de situaciones o problemas, uh-huh, que afecten a una comunidad en lo particular y que esté interesada en involucrarse en este tipo de asuntos. Uh-huh. Pueden ser asuntos de carácter general, en relación, por ejemplo, con los que se trataron por organizaciones de la Ciudad de México, uh-huh, o pueden ser asuntos específicos como los que se intentaron atender acá en Coahuila. Bueno. Miguel Ángel Ordaz, miembro de PC29, académico y analista político, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.